Estamos aquí en los especiales de la Feria Internacional del Libro de Cali con este texto que se lo recomiendo muchísimo. Gilmer Mesa con los espantos de mamá. Aquí vamos a presentar al autor. Nació en 1978 en Medellín, Colombia, donde ha vivido siempre. Es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y ha sido y es profesor en varias universidades de la ciudad. Es autor de La Cuadra de Random House de 2016, ganadora del premio de la Cámara de Comercio de Medellín y considerada uno de los debuts más deslumbrantes de la literatura colombiana en las últimas décadas, de Las Travesías de Random House de 2021 y Aranjuez Random House 2023, asimismo celebradas por la crítica, y de Los espantos de mamá, su más reciente y esperada novela, que es lo que nos congrega hoy a esta cita, a esta conversación. Bienvenido, Gilmer. Hombre, muchas gracias por invitarme, qué bueno estar por aquí en Cali hablando con ustedes. Gilmer, esta novela me generó una gran simpatía, porque la capacidad narrativa en donde ubicas un torrente de no parar es algo trepidante, porque no paras en párrafos, sino que solamente separar los capítulos. Yo sé que para escribir es una gran apuesta. ¿Cómo fue ese ejercicio, Gilmer? Pues un ejercicio que vengo haciendo desde que empecé a escribir ya como novelas en serio. Y en realidad lo que yo quería era como tratar de encontrar un ritmo similar a la oralidad que había encontrado yo también como en las narrativas de la gente en la calle, de la gente en las esquinas, también de la manera en que mi mamá me ha contado a mí todas las historias toda la vida. Y creo que ha funcionado, incluso ya hablando de esta novela, como es una novela, digamos, tan trepidante y tan infernal, yo quería que se sintiera también ese ahogo a través del ritmo que tuviera, y creo que se logró. De hecho, aquí te lo cuento como primicia, por primera vez en mi obra yo mismo hice el audiolibro. Entonces lo estuve grabando hasta hace muy poco, y al leerlo sentía yo ese agobio y ese ahogo de los párrafos largos y de las frases larguísimas, y creo que me gusta como suena. Hay un elemento importante, y es que estas historias que se van entrelazando entre capítulos de los relatos que le va contando su madre, el personaje, y que él va también entregando una información en primera persona de, por ejemplo, elementos que son muy de nuestra idiosincrasia colombiana: la corrupción, toda la cuestión de la politiquería, de ir a un trabajo porque tiene un padrino político, que a la final se convierte en una cuestión burocrática donde las personas definitivamente están allí y digamos en un rol de negligencia completo, pero pues reciben el pago mensualmente. Entonces como que, bueno, al menos estamos aquí pasando pues de agache. Y ahí es como toda una conciencia colectiva de lo que es Colombia, que también obviamente está marcado por la violencia. Ese ejercicio de, digamos, plasmar a Colombia desde esos elementos, desde la cotidianidad, me parece muy interesante. ¿Cómo lograste ese efecto? Pues yo creo que es lo que he venido trabajando también desde siempre en toda mi obra, como encontrando los filones por los que yo me pueda meter para hablar de cosas que a mí me molestan mucho de nuestras formas. Una de esas formas es ese enchufismo constante, esa politiquería, ese nepotismo, la manera en que se ha estado manejando el país hace mucho tiempo, pues desde siempre de hecho, ¿cierto? Con una
un amiguismo y un clientelismo que a mí me molesta mucho. Entonces ponerlo que funcionara dentro de ese universo narrativo también me parecía interesante y me parecía que también era la otra voz que se necesitaba para equiparar las historias que le iba contando la mamá. Porque las historias que le iba contando la mamá eran unas historias ya en el pasado y tal, pero esta era en el presente. Como de alguna manera esas leyendas folclóricas también cobran vida y vigencia todavía hoy en día y las mismas formas se mantienen. Y la deuda eterna que he tenido siempre de la rabia que me produce a mí la corrupción de este país. Entonces, bueno, yo creo que el arte es un buen escenario en donde uno poner esas rabias que tiene y esas cosas inconclusas. Hay digamos, un colegaje entre escritores antioqueños que estoy descubriendo. Hace poco estuve hablando con Sara Jaramillo. Hace 2 años tuvimos acá a Dani Hoyos. He tenido algún contacto con Luis Miguel Rivas. Y obviamente hoy estamos contigo. Pero estoy leyendo a David Betancourt, que por cierto lo recomiendo mucho, con El Fracasador lo recomiendo muchísimo. Me parece interesante que se ha venido cosechando, digamos, ha venido germinando toda una prosa desde Antioquia y que viene con una generación que ha venido también muy beligerante en esas búsquedas, en contar, de hecho, el país y de contar esta época. Sí, yo creo que sin proponérnoslo, porque no hacemos parte de un grupo, ni de un colectivo, ni nada, pero sí creo que se han ido surgiendo voces que tenemos como intereses comunes, como rabias comunes, como descontentos comunes, que se ven plasmadas en las obras que están haciendo, y creo que la literatura antioqueña contemporánea goza de muy buena salud. No solo los que venían haciendo el trabajo desde hace mucho tiempo, como Pablo Montoya, por ejemplo, que La sombra de Orión es un librazo, y que habla justamente de estos temas, sino otras voces que han surgido en los últimos tiempos, que pasan por los que has dicho, por supuesto, pero también está Lorena Salazar Mazo, también está Estefanía Carvajal con Las vanidades del mundo, Sara, por supuesto, que se fajó un librazo que es El cielo está vacío, y Dani Hoyos, que es su novela El árbol de Guayacán, es tremenda novela, que no es exactamente de Medellín, pero ahí está haciendo una novela que sí va a ser completamente de Medellín, pero esta, aunque es rural, trata los mismos temas que estamos tratando todos, y por supuesto a Betancourt, que es una pluma increíble, Luis Miguel Rivas, que es de lo mejor que se está haciendo en Colombia hoy en día, y me parece que el combo está siendo muy compacto, y como te digo, como con unos intereses que en distintas voces tienden a lo mismo, a hablar de la realidad que estamos viviendo y de la realidad que se ha vivido hace mucho tiempo en esta Medellín y en esta Antioquia caótica en la que vivimos. Hay un aspecto que me llamó la atención mucho, y es el tema o el concepto de que hay que estar ocupado, el hecho del ocio y del estar sin hacer nada. No, hay que estar haciendo. Eso podríamos decir que es una idea muy antioqueña. Y yo la extendería hasta una patología muy antioqueña, ¿cierto? Sí, y tiene múltiples explicaciones antropológicas, sociológicas, desde la época de la colonia, desde que incluso Moni Velarde, que le dicen el primer regenerador de Antioquia, se inventó unas colonias rurales para ocupar a los vagos, y a los vagos los metían a la cárcel. Entonces, claro, la idea del ocio y de la vagancia siempre ha estado asociada a la pernicia, ¿cierto? Y al daño. Como que aquel que no esté ocupado no se puede ocupar sino haciendo el daño, cosa que es jodida, porque pues hay otras cosas que no están asociadas a la producción, que son muy, muy poderosas también. Y si a eso le sumamos que estamos viviendo en un mundo absolutamente capitalista, yo creo que detrás de todo este discurso también lo que hay es una necesidad capitalista de, valga la tautología, capitalizar el ocio, de que ya las cosas o que haya que pagar por el ocio. Entonces, y se ve en todo. Ya, por ejemplo, es muy difícil encontrarse que los pelados puedan jugar fútbol en la calle. Ya hay que ir y alquilar una cancha sintética. Ya es muy difícil y cada vez está más deslucido el concepto de esquina o de tienda de esquina. Ya la gente se está parchando en centros comerciales en donde una condición sine qua non es consumir.
Entonces yo creo que detrás de toda esa narrativa de pujanza y demás, también lo que hay es un interés económico jodidísimo asociado a ese capitalismo brutal en el que estamos. En algún momento, en una feria del libro en Bogotá, escuché a Alberto Salcedo Ramos, este gran cronista barranquillero, decir que a veces la realidad de Colombia supera la ficción. En esta obra nos encontramos con una Llorona contemporánea, que las historias son truculentas, trágicas, y que obviamente podríamos decir que asusta más esta Llorona que la misma que hemos escuchado a nivel rural, ¿verdad? ¿Cómo puedes exponer esta idea de la pretensión con tu novela? Un poco lo que vos acabas de decir, yo siempre he visto que tenemos un impulso casi que determinante a convalidar esas leyendas, tanto que nos siguen asustando, ¿cierto? Que por más que no queramos, por más positivistas que seamos, uno se encuentra en un camino rural solo a las 12 de la noche y se pone a rezar, ¿sí o qué? Es decir, hay una disposición nuestra en aceptar esas ideas metafísicas y en temerles. No tenemos en cambio esa disposición para temerle y para hacer algo en torno a ese temor a las cosas que de verdad se asustan, ¿cierto? Como los desaparecidos, como los asesinatos, como la corrupción, como los verdaderos fantasmas, espantos en mayúscula que convivimos todos los días con ellos y que lo grave es que los hemos ido normalizando. Entonces quería como poner en juego esas dos realidades y mirar hasta qué punto en realidad trayéndolo o pasándolo por la patina de la leyenda folclórica éramos capaces de hablar de esos temas que de verdad serían los que nos deberían horrorizar, que esos deberían ser los espantos de verdad que todos los días tendríamos que tener sobre la mesa y estar hablando de ellos. Entonces pues alegóricamente la novela también se mueve en eso, ¿cierto? Como en traer o en renovar esas leyendas para que veamos que hay cosas más escabrosas y más espantosas que las leyendas que teníamos y que ya esas leyendas peligrosamente se encarnaron en nuestra cotidianidad. Y yo estoy muy de acuerdo con Alfredo Salcedo Ramos. Yo creo que la realidad en Colombia es atroz y que no hay punto de comparación en ninguna ficción, por más truculenta, jodida, visceral que sea, que se le compare a la realidad. Y hay otro tema importante acá, es el ejercicio de poder tener ese contacto con la madre, que la madre en esencia, de hecho, hay también vasos comunicantes con Latinoamérica, porque vemos también a las madres argentinas que salen a la plaza de Mayo para dar fe de que le devuelven a sus hijos, de poder encontrarlos. Entonces también es un hilo también nos une, no solamente con nuestro país, sino con toda Latinoamérica, con todo un continente. Sí, no, por supuesto. Y ve, incluso pegándome otra vez de la pregunta anterior, una cosa que descubrí es que, por ejemplo, un mito como la Llorona, que todos sabemos que además es un trasunto de Medea, que es la mujer que bota a sus hijos o mata a sus hijos y se queda reclamándolos eternamente porque no puede entrar al cielo ni al infierno, y que se hace extensivo alegóricamente a una madre que reclama a sus hijos, pues en Colombia las tenemos en todas partes y a toda hora, y desde las madres de Soacha, pasando por todas las madres de los falsos positivos, etcétera, etcétera. Pero se comunica también con las madres de Argentina, pero también con el movimiento de las madres de la masacre de Tlatelolco en México en el 68 y la de Atzijoaca, ahora de los 43 estudiantes muertos, que quienes reclaman en realidad son madres, también algunos padres, pero son madres. ¿Sí o qué? Entonces, como las eternas madres buscando a sus hijos, es un mal muy latinoamericano, ¿cierto? Pues, entre otras cosas, la violencia en América Latina, por supuesto, es una violencia que no tiene género, no tiene género, quiero decir, es porque atacaba a todos los géneros.
pero por lo general a los muchachos que desaparecen, muchachos o muchachas, quienes cumplen el papel de buscadoras o de busconas son las mamás, ¿cierto? Hay un caso muy sonado en Medellín que es la Operación Sirirí, de esta señora Fabiola Lalinde, que ahora Alonso Salazar acaba de escribir un libro sobre ella que no he leído, pero que estoy pronto a leerlo. Y es un claro ejemplo de eso, las verdaderas buscadoras de desaparecidos pues al menos en esta parte del mundo, en Latinoamérica, son las madres. O sea, a mí me parecía también muy bacano traer eso, como mirar como un mito, que además La Llorona es el mito que tenemos y que compartimos en toda América Latina. Hay lloronas en México, en Perú, en Chile. Hace poco di una charla en Santa Marta y habían unos brasileños y me dijeron que en Brasil, y dicen un nombre en portugués, ya me olvidó, pero era también, y es el mismo, leyenda folclórica. Entonces me parecía que también, digamos, alegorizar eso, era alegorizar esa búsqueda de toda América Latina. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Gilmer? En todas las librerías del país, pero si están en Cali, en la Feria del Libro de Cali, está en el stand de Penguin Random House, que tiene 3 estantes aquí en la Feria del Libro, entonces vayan, está con precio de feria, entonces bueno, mucho mejor. Esa es la invitación entonces para que puedan acceder a esta magna obra. Y hoy lo lanzamos a las 3 de la tarde, por si están por aquí, caigan. Así que bueno, esa es la invitación para que vengan a la Feria del Libro, también se pasen por aquí por el stand de la Unidad JC, y bueno, vamos a tener más especiales aquí en esta feria que nos invita al libro y a la lectura.